Hola, hola, ¿cómo están mis queridos y mis queridas? Bueno, hace bastante que no subo un video y la ausencia de ese producto, bueno, que estuve pasando algunos problemitas y bueno, emocionalmente me sentía un poco triste porque somos seres emocionales también y bueno, tengo que comentarles que aparte de la actividad que realizo como operador financiero en el canal Adrián Mercados y Finanzas, también tengo una actividad que trasciende del año 2009, que trabajo para el Estado Nacional, trabajo para la Subsecretaría de Pesca. Del 2009 hasta el 2011 fui empleado administrativo del área de control y fiscalización y después a partir del año 2011 decidí incorporarme al cuerpo de inspectores embarcados, dado que ya tenía una preparación previa, había sido marino mercante, había estado en barcos pesqueros y bueno, realicé una capacitación breve y bueno, comencé mi actividad como inspector nacional de pesca. Es una actividad bastante riesgosa, es un laburo insalubre, es un trabajo de riesgo, porque estamos hablando de buques pesqueros, ¿no? Que son de diferente eslora, hay barcos chiquitos, barcos que, bueno, que lamentablemente están muy deteriorados. Vulgarmente podemos decir que están atados con alambre, ¿no? Y bueno, después hay embarcaciones muy bien, barcos nuevos, pero bueno, hay de todo un poquito. Pero la actividad nuestra es fiscalizar en alta mar. Y esa actividad es la que realicé del 2011 hasta la fecha. Y me despidieron, ¿sí? Me despidieron sin justa causa. ¿Por qué digo sin justa causa? Porque aluden a que yo no estoy navegando hace más de 7 meses. Es una falacia, porque este año solamente son 2 meses que se cumplen, enero y febrero, marzo recién lo estamos transitando, y esos 2 meses son los que no estoy navegando. Y el año pasado navegué hasta septiembre. O sea que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses del año pasado más 2 de ahora son 5 meses, no son 7 meses. Pero no importa el tiempo, porque tengo una justificación, porque tengo artrosis en las rodillas, la cual me estoy tratando, que es una enfermedad profesional que la adquirí con relación a la actividad marítima, porque con tanto rolido y cabeceo, la humedad, el frío y todas las vejaciones que pasamos en alta mar, bueno, hay enfermedades profesionales que sufrimos los inspectores embarcados, pero que no están reconocidas y cubiertas porque estamos dentro de un vacío legal. ¿Por qué estamos dentro de un vacío legal? Porque figuramos todavía como empleados administrativos dentro de la ley marco, que es la ley 25164. Pero nuestra actividad estaba avalada y promocionada básicamente por una ley superior, que es la ley 24922, que es la ley federal de pesca, ni más ni menos, donde es explícita la función del inspector y estamos para cuidar el recurso, el cual es agotable y es una actividad que trasciende en el tiempo. Entonces como que se contrapone una ley superior a una ley inferior. Y en el medio estamos nosotros, que estamos para fiscalizar barcos que producen miles y cientos de miles de dólares. Es una actividad importante en la actividad productiva, porque de lo que sale del fruto del mar se exporta a valores, a moneda fuerte, moneda dura, en dólares. O sea que nuestra actividad no tiene tanto que ver con el ciclo biológico de la especie, porque para eso está la gente que trabaja para el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, el INIDEP. Nuestra función es fiscalizar, tiene que ver más bien con la parte productiva y controlar obviamente que no haya depredación y que sea todo un círculo virtuoso y no un círculo vicioso, o sea que se pueda extraer el fruto del mar pero sin hacer un perjuicio. Siempre va a haber un perjuicio, pero bueno, el menor de los perjuicios, ¿cierto? Tratar de que no haya bycatch, cuidar las zonas de veda, usar las artes de pesca reglamentarias, cuidar el mar, que no haya contaminación. Bueno, un montón de cosas que son labores realmente importantísimas. Es una actividad muy relevante. Y la actividad del inspector embarcado es una actividad que se realiza también en otros países. O sea que es una actividad internacional también. Y el inspector embarcado realiza su actividad porque lo establecen los organismos de control, los códigos internacionales de pesca, ¿sí? Como es la Convención del Mar, la CONVEMAR. La CONVEMAR exige, no puede exigir, pero sí sugiere que exista la figura del inspector embarcado. Pero en la parte comercial, en lo que son los tratados internacionales con relación al comercio, ahí sí se exige, ahí sí ya hay una exigencia de la presencia de un inspector embarcado a bordo, obviamente, y un inspector en muelle. Para poder exportar se exige una fiscalización. Ahí ya no es una sugerencia, es una exigencia.
¿Y quién lo exige? La Comunidad Europea. La Comunidad Europea exige a los países que exportan productos de mar que se pueda fiscalizar. De lo contrario, no pudiera existir un certificado que se llama certificado de trazabilidad y certificado de procedencia. O sea que bajo la labor del inspector embarcado y el inspector del muelle se puede dar vida a ese instrumento, ¿sí? Ese instrumento toma relevancia gracias al trabajo que hace el inspector a bordo. Entonces la labor del inspector es una labor totalmente importante. Es una labor fundamental para la exportación. De hecho, en la pandemia, que yo navegué, esos 2 años de pandemia, salí a navegar, o sea, le puse el pecho a la bala, como se dice vulgarmente, y trabajé, aún tuve COVID 4 veces, estuve grave, y aún así seguí navegando después cuando me repuse, o sea, como éramos actividad esencial, tuve que salir a trabajar y así lo hice. O sea, nunca tuve ni miedo, ni como dice el dicho, ni plata. Ni miedo ni plata, y salí a navegar, porque era actividad esencial y porque el país así lo requería. Necesitaba el esfuerzo nuestro, el esfuerzo de la gente de seguridad, el esfuerzo de la gente de la salud, y todos sacamos el país adelante en un momento vital de la República Argentina, en un momento neurálgico. Y así fue. La actividad esencial la ejercimos con dignidad y con honradez y fuimos a navegar. Pero ahora a mí me echan y aluden que es porque 7 meses que no trabajo. Como dije antes, una falacia. Pero no me echan por eso, porque si me pongo a tamizar lo que está pasando en la Secretaría de Pesca, vamos a encontrar un montón de irregularidades que están aconteciendo. Personas que todavía siguen manejando kioscos, negocios espurios, que están con licencias ordinarias y extraordinarias, que siguen viajando y cobrando viáticos. A ellos no nos tocó el cambio. Me tocaron a mí, pero por eso ahí quiero llegar. A ese punto quiero llegar. Porque a mí me echan y me despiden, me desvinculan, porque ni siquiera recibí una carta de documento y tampoco recibí un telegrama. Simplemente no se me renovó el contrato. ¿Pero por qué? Porque yo hace 2 años que vengo militando dentro de La Libertad Avanza. Acá en Mar del Plata, un grupo partidario, minoritario, se llama CREAR. Ahí comencé a dar mis primeros pasos con las ideas de la libertad. Quería sin lugar a dudas un cambio. Quería un cambio social, porque lo social, veíamos lo que está pasando, ¿no? El cambio social, la falta de justicia, la falta de seguridad jurídica. Se perdía la cultura del trabajo, la cultura de la honradez. Entonces el cambio cultural era pedido a gritos por un gran sector de la sociedad argentina. Por eso fue que ganó Milei por un 56%. Dentro de ese 56% estaba yo. Y yo venía ya hace 2 años con ganas de cambiar esto. De que se puedan hacer las cosas bien. En todos los aspectos, bueno. Y puntualmente dentro de la pesca. Entonces yo expuse la problemática de la pesca y lo hice dentro de ese espacio, el espacio CREAR. Fui parte del grupo CREAR, del grupo técnico. Y les comentaba a mis más allegados. Ahí me hice conocido de un abogado, una persona muy honrada, que es Emiliano Recal, que hoy es concejal por La Libertad Avanza. Con él hablé mucho, él conoce mi problemática. También hablé con otra persona que no conozco tanto, pero sí he tenido mucho diálogo con él, que es Alejandro Carrancio, que hoy es diputado provincial por La Libertad Avanza, que también conoce la problemática porque se lo he comentado. Mi preocupación no es solamente que me hayan despedido, porque tengo 2 brazos, 2 piernas, un cerebro, y si Dios me ayuda conseguiré trabajo nuevamente. Lo que me preocupa es la forma que me despiden, el desarbitraje con respecto a esta decisión, porque es totalmente desarbitraria. O sea, es una decisión arbitraria, pero injusta, porque yo estoy con artrosis en las rodillas porque es una enfermedad profesional y la estoy tratando. Está bien, el certificado médico se lo había dado a otra autoridad que hoy ya no está. Capaz se traspapeló, pero a él yo le había informado de mi situación. Y también le había informado de la situación que estábamos, que no se nos provee de indumentaria. No tenemos indumentaria de frío para ir a un barco, no tenemos medias térmicas, remeras,
térmicas, no tenemos calzado de seguridad que tiene que tener puntera de acero, camperas, no tenemos nada, hace más de 8 años. Y nos mandan a barcos a controlar las 200 millas, a hacer abordaje a los barcos chinos, donde es inminente que uno le puede pasar cualquier cosa. Desde que el tripulante chino nos dé con una manguera hidrante y nos perfore el pecho, o nos saque los ojos con la fuerza que tiene esa manguera, que estamos hablando de 1 o 2 kilos de presión, y nos tira al agua y nos muramos, porque la realidad es que el inspector embarcado no tiene una preparación muy profesional con respecto a ese tipo de situaciones. Conocemos un montón de tecnicismos administrativos, pero no estamos preparados como un militar para hacer un abordaje y que nos pase que un chino por ahí use una bengala, nos tire una bengala. O sea, puede pasar cualquier cosa cuando un barco de prefectura o la armada hace un abordaje. Puede pasar cualquier cosa, y ahí estamos nosotros, los inspectores embarcados, para certificar que la pesca es furtiva y es ilegal, para hacer un acta, para hacer un cubicaje de todo lo que se robó en alta mar, calamar o lo que sea. Entonces, como dije antes en el comienzo del video, la función del inspector embarcado es relevante, es de carácter internacional, pero sin embargo está ninguneada, está pisoteada, con la vehemencia del Estado, con la vehemencia también del sector privado, que sabe cómo nos encontramos, en un contrato precario, que es un contrato basura, porque subir a un funcionario público a realizar labores de fiscalización en un barco como administrativo y pagarle un remiendo que es almuerzo y horas extras en pleno siglo XXI, después de haber debatido en el Senado las unidades de pesca para actualizar las actas, ¿no tuviste en cuenta que el subyacente, es decir, el que genera esas actas, que es el inspector, está en un convenio basura? Qué antagónico y qué paradójico que en el Senado se actualizan las actas, pero no le importa un corno que el inspector que las tienes que labrar está en un convenio basura. Está expuesto a la vulnerabilidad de que lo puedan echar por cualquier cosa, por un cambio político, porque no le gusta la cara de la persona que está fiscalizando. Como pasa ahora, cada vez que hay un cambio de gobierno, estamos en vilo que nos puedan echar. Y todo eso con la observancia del Estado. La observancia de un Estado ineficiente, la observancia de un Estado que siempre permitió que el inspector embarcado esté en esta condición. Sin herramientas informáticas, sin capacitación, sin información, sin indumentaria, con un convenio basura. Pero sin embargo, los organismos internacionales, el mercado común europeo exige el certificado de trazabilidad y el certificado de procedencia para poder exportar. Es decir, que sí o sí hace falta el inspector embarcado. Ahora, ¿cuántos inspectores embarcados hay con relación a la cantidad de flotas pesqueras? Bueno, creo que somos 65. ¿Y cuántos barcos pesqueros? Obviamente, estamos hablando que mucho más de eso. Estamos hablando que solamente en barcos que pescan langostino, tanto congeladores como fresqueros, supera con creces 250 barcos. Después tenemos también un sector de la pesca que no van inspectores, que son los poteros. Porque claro, ellos son barcos que pescan de manera selectiva. Pero también fehaciente de que muchas veces viene demasiado calamar y se tira al agua. O porque el calamar es chiquito y no les gusta, al chino de turno, encima el capitán, muchas veces los capitanes argentinos son los que despachan. O sea, hay tantos vacíos y cosas que el común de la gente no sabe, donde se violan leyes. Porque el capitán argentino solamente despacha, firma, y el que pesca y realiza toda la maniobra de pesca es el asesor de pesca, teóricamente, que no debería tocar el timón del barco, llevar el gobierno del barco, y mucho menos impartir órdenes. No tiene que ser el capitán argentino, pero por usos y costumbres, todavía en pleno siglo XXI, estas cosas siguen sucediendo. Con el silencio de todos, sindicatos, políticos de turno, subsecretarios y directores de pesca que se quedan callados ante esta realidad. Y cuando digo sindicatos, digo todos, sindicato de patrones de pesca, sindicato de maquinistas, que también le pasa lo mismo al maquinista, donde viene un maquinista chino o gallego y tiene más autoridad que el argentino, el que pone la firma. Todo eso pasa bajo la vista
de los que tienen que controlar, que se quedan calladitos. Pero el problema acá no pasa por ahí, esto es un problema menor. Lo que estamos hablando ahora es de la figura del inspector embarcado. Somos solamente 65, pero hay, si contamos toda la flota de barcos que pescan de determinadas especies, calamar, langostino, pesca objetiva de merluza, upsi y merluza negra, centolla, vieira, bueno, yo creo que superamos con creces los 500 barcos. Yo creo. Tendría que hacer un relevamiento de la cantidad de flota de barcos, pero creo que superamos con creces los 500 barcos. Y somos 65 inspectores, gracias a que el gobierno anterior incorporó, creo que algo de 50 jóvenes que no eran muy expertos, se les dio una capacitación muy escueta y lo sacaron al campo laboral. Pero, ¿cuál es el problema? Porque el problema va más allá de lo que estoy planteando, que me despiden sin causa. Y de la figura del inspector embarcado, y de todo el manoseo que hay. Porque no se hacen las cosas bien, hace muchísimo. Cuando estuvo el gobierno de Macri, me acuerdo que puso como su secretario a un tal Herpers, ¿no? Y en un medio digital, él dijo y se redactó de tal manera que decía: se acabó la fiesta en el sector pesquero. En contrapartida, el director de pesca, que en su momento fue un tal Bosch, Manuel Bosch, convocó a todo el cuerpo de inspectores de la órbita local de Mar del Plata, entre ellos estaba yo, y nos pidió que salgamos a trabajar a reglamento. Él le denominó descarte cero. Y así fue. Yo salí a pescar bajo esa premisa, descarte cero. Me tocó un barco muy chiquito, un barco fresquero, que pesca de manera objetiva, merluza upsi, y un barco chico, creo que se llamaba Karina el barco, si mal no recuerdo. Salí a descarte cero. El capitán se quería morir porque le hice llevar más de 1000 cajones de carioca, que habitualmente eso no pasaba. Traían el 10% de carioca, después todo lo otro se descartaba al mar. Estas son realidades que pasan en la pesca y que todos se callan. Nadie quiere decir que hay bycatch. Nadie quiere decir la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere decir la verdad? Bueno, cae Maduro, ¿no, muchachos? Porque está todo arreglado. Está arreglado desde que el tripulante le pagan un plus para que tire el pescado. Está arreglado desde que el capitán también. Toda la tripulación. Y nosotros los inspectores no podemos decir nada, porque si decimos las cosas que pasan, nos castigan, nos congelan. Es el término que se utiliza para decir que a alguien no se le da más barco y no cobra más nada, porque si no navegás no cobras. Entonces al inspector que hace las cosas bien, se lo neutraliza, se lo congela. Ya pasó esto, me pasó a mí, le pasaron a mis compañeros. Entonces te terminás mimetizando con un estado que hace todo mal. ¿Pero por qué hace todo mal? ¿Porque es ineficiente? No, porque es corrupto. Porque quieren que hagamos un análisis de los funcionarios que estuvieron desde el primer gobierno democrático hasta la fecha, cómo se han enriquecido. No pasan una auditoría. No pasan una auditoría. Campos, barrios privados, empresas. ¿Cómo justifican todo eso? Bueno, tampoco lo justifican los gremios tradicionales, ¿no? Entonces, ante esta realidad que supera toda ficción, y con el cambio que queremos todos los argentinos, que votamos un cambio de paradigma, que no queremos más castas, no queremos más políticos corruptos, y estamos todos muy contentos de lo que está pasando ahora. Y yo promulgo ese cambio. Y aún cuando comencé a militar dije, y me reía, quizás a mí también me echen porque también soy parte del Estado. Y me echaron, pero no me echaron porque soy parte del Estado. Eso es lo más paradójico. A mí me echan porque soy de ideas proactivas, porque estoy pugnando por un cambio, porque quiero un cambio. En un gobierno que promulga el cambio, a mí me echan por pensar igual que el gobierno, porque yo pienso igual que Javier Milei, que el Estado tiene que ser lo más reducido posible y tiene que ser lo más eficiente posible. Trabajé toda la vida en el sector privado, toda la vida. A partir de los 13 años ya trabajaba. A los 14 era cadete en una clínica, con recibo de sueldo, lo puedo comprobar. Recibo de sueldo a 14 años. Toda la vida estudié, trabajé, me esforcé. Vengo de familias pobres. De un padre que se fue cuando yo tenía 13 años y siempre tuve que ser el responsable de mi casa.
Y ahora tengo mi propia casa, una mujer y 2 hijos. Y siempre actué con responsabilidad y con decencia. En un mundo que no es decente, obviamente. En un escenario adverso como es la República Argentina, donde tocas y está todo corroído. Donde hay podredumbre por todos lados. Como dice Javier, tocas y hay pus, tocas y hay pus. Bueno, es así. Tocas y hay pus. Y yo quiero el cambio. Y milité por un cambio. Y me expuse, porque todos sabían que yo estaba militando. Fui fiscal de mesa, no fiscal de mesa, fiscal informático 2 veces. En el balotaje y en la elección anterior. Para Libertad Avanza. Entonces yo me la jugué por un cambio. Y me echaron. Y no estoy pidiendo que me reincorporen. Y hago este video para pedir auxilio. No. Este video lo hago para que nos interpelemos. Para que nos preguntemos si realmente el presidente sabe lo que está pasando. La pregunta mía es, el presidente Javier Milei, el cual lo sigo sosteniendo como presidente, lo sigo apoyando, ¿sabe que realmente está pasando esto en la pesca? De que los designios de la pesca de Mar del Plata, uno de los puertos más importantes de la República Argentina, está manejado por un sindicato llamado CIMAPE. ¿Y por qué digo eso? Y claro, ¿saben por qué lo digo? Porque el que hoy es delegado, delegado que administra los designios de la pesca en Mar del Plata, es un colega que fue inspector embarcado, se llama Miguel Vega, con el cual no tengo nada, al contrario, lo aprecio un montón, como persona lo aprecio. Pero él era delegado del CIMAPE, y él responde al lineamiento del CIMAPE. Y él puso a su gente, a la gente del CIMAPE, puso a Emilio Puerto, también del CIMAPE, a todos los que están y ocupan cargos dentro del CIMAPE. Son dirigentes del CIMAPE, pero eso no es lo peor de todo. Porque obviamente no digo que sea malo o bueno, sino digo que es incompatible. Porque ningún sindicato puede manejar una secretaría, una subsecretaría, una dirección, una delegación. Eso es totalmente incompatible. Sea el CIMAPE, sea el SOMO, sea ATE, sea UPCN, ningún sindicato lo tiene que hacer. Es totalmente incompatible. Y lo están haciendo, ahora, en tiempo real. En tiempo real, el CIMAPE está administrando y dirigiendo los negocios y la caja de la delegación Mar del Plata. ¿Y saben qué? Además de todo eso, de ser un sindicato, responde a los intereses del Frente Renovador. Ellos militaron para el Frente Renovador, militan para el Frente Renovador. Y el Gato Noguero fue diputado, tuvo un cargo, no sé si fue senador o diputado, no recuerdo muy bien, pero dentro del Frente Renovador. Y él es uno de los cabecillas de ese sindicato. Es el que dio origen a ese sindicato, junto con otros personajes que siguen estando hoy, algunos que ya no están, que han fallecido, y otros se han abierto, como el Caballo Suárez, por ejemplo, que terminó en el SOMO, y también con algunas causas judiciales. Pero volviendo al caso de Mar del Plata, tenemos a la casta manejando los designios de la pesca. Tenemos a gente antagónica de manera ideológica, o sea, con ideologías totalmente adversas a las ideologías de la libertad, con ideologías antagónicas a las ideas de la libertad. Por eso me interpelo y me pregunto, Javier Milei, nuestro presidente, ¿lo sabe? ¿Sabe que está esa gente manejando ese negocio? Porque es un negocio. Porque echaron a tontos como Adrián Pacheco, yo y otros más, que no eran ñoquis, no eran personas malas ni corruptas. Todo lo contrario. Personas que querían un cambio y estaban dispuestos a dar su vida por ese cambio. Y quedaron fuera del juego. Pero quedaron los malos adentro. Salen los buenos y quedan los malos. Qué extraño, ¿no? Me llama mucho la atención ese juego. Porque todavía los kioscos siguen estando. Los negocios de la pesca siguen estando. Y cuando Javier Milei dice que son que la Cámara Legislativa o el Senado es un antro de ratas, entonces lo mismo tendría que decir del Consejo Federal Pesquero, que siempre hizo lobby con los empresarios prebendarios. Son casta. Su secretario que se va de ahí se va a refugiar a un carrito dentro del Consejo Federal Pesquero para seguir mordiendo
para seguir cultivando ese negocio espurio que es la pesca, que nadie quiere hablar. Porque cuando la Carrió lo denunció, no sé por qué motivo todo quedó ahí y no se habló más del caso. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se echa a personas que son honestas y se dejan a la gente que quiere manejar y quiere hacer caja y tiene negocios políticos dentro de la pesca? Con la vehemencia del Estado. ¿Por qué no hacemos auditorías a ex funcionarios de la pesca? No pasan un archivo. Si la FIP los investiga, no van a poder justificar su patrimonio. Estamos hablando de Insaurralde, el yate y la chica y toda esa parafernalia que es para el populacho, para la gilada. ¿Por qué no hablamos de la pesca, señores? Hablemos de la pesca. Hablemos de cómo se han enriquecido en la pesca. Funcionarios, sindicatos. Porque yo salí a fiscalizar por el pancho y la coca. Del año 2011 que salgo a navegar y he dado mi vida en alta mar. Tengo las rodillas destruidas. Tengo zumbido en el oído. He visto muertos, tripulantes que han fallecido, incendios, averías en el barco, rumbos, plan de contingencia porque el barco se empezaba a escorarse una banda porque estaba haciendo agua, incendios y un montón de cosas que pocos pueden saber lo que se vive. La pandemia, 2 años de pandemia, trabajando en alta mar, viendo que morían compañeros. ¿Y quién te reconoce todo eso? Si siempre somos el mote de toda la problemática de la pesca es el inspector, porque somos el chivo expiatorio, porque el inspector embarcado está creado para ser el chivo expiatorio. Acá en Argentina, porque en los países del primer mundo o un poquito más desarrollados, no es así la realidad. En los países más desarrollados o países emergentes, que Argentina todavía no llegamos a eso, porque no llegamos ni siquiera a ser stand-alone, el inspector embarcado es el chivo expiatorio. En España un inspector embarcado es un señor y es reconocido contractualmente, con un buen salario, con un buen convenio de trabajo. En cualquier país serio, Dinamarca, Noruega, el inspector embarcado es una figura relevante. Acá solamente es el chivo expiatorio, donde lo tengo en un convenio basura, en donde lo estigmatizo, en donde tenés que coimearlo para que pueda vivir porque no alcanza con la miseria que cobra, donde el Estado le da la espalda. Se jubilaron un montón de compañeros míos con más de 65 años y ya están destruidos, con diabetes, con artrosis, con artritis. Y están cobrando 250.000 pesos. Mientras que los funcionarios que han ocupado un cargo durante 4 años o 8 años son multimillonarios. Por eso digo, investiguémoslos un poquito. ¿Por qué no los investigamos un poquito para que se den cuenta de la corrupción que hay en la pesca? La corrupción que hay y el desmanejo que hay. Y no solamente con el inspector embarcado, sino también la problemática trasciende a la tripulación propiamente dicha, la marinería, donde los sindicatos son cómplices. Son cómplices que cada vez el marinero gana menos. Cada vez el marinero gana menos. El marinero y más del 70% de la tripulación de la marinería en la pesca no tiene relación de dependencia. Porque se le van renovando viaje a viaje. No tienen relación de dependencia. No tienen lo que se denomina la efectividad. Eso porque es una jugada de las empresas. Pero el sindicato, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué el sindicato no actúa? SIMAPE, SOMU, son todos cómplices. Son cómplices de que cada vez el marinero que va a la pesca, sea langostinero, sea un potero que pesca obviamente calamar, cada vez está peor. Cada vez está peor. Antes un marinero que iba a la zafra del langostino, o sea, la zafra completa, y vivía bien, dignamente. Hoy no. Hoy tienen que esperar, hacer la zafra, la termina, y después de 2 o 3 meses tienen que salir a trabajar a otra especie, porque ya se le agotaron los recursos. Pero eso no tiene que ver con el contexto económico que estamos viviendo, porque esto ya viene pasando hace años. No solamente ahora porque tenemos una inflación
del 20% mensual. Esto pasaba también en el gobierno de Fernández, con una inflación del 7, del 8% mensual, que el marinero tampoco le alcanzaba, porque esta problemática viene hace mucho. Y no es producto del neoliberalismo, del liberalismo, no, esto viene del populismo, amigos, del populismo. Porque el marinero cada vez está peor. Es el último eslabón de la cadena productiva en la pesca. Como también el inspector embarcado, que tiene que fiscalizar y poner la firma por millones y millones y millones y millones de pesos, por cientos de miles de dólares, y sin embargo gana miseria. Y donde un sector de la política, denominados los de la cámpora, incorporaron más de 40 inspectores, personas que no estaban preparadas ni capacitadas para salir a hacer inspección a bordo, y lo único que se le exigía a esa gente, a esos inspectores embarcados nuevos, era que labren actas. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿y las actas? ¿Qué pasa con las actas que labraron durante 4 años esos inspectores embarcados? Donde tengo pruebas para demostrar, y tenemos pruebas, que en muchos casos se ha condonado deudas por más de un 80%, donde eso no existe. Eso no existe, ¿no? Si vamos a un ejemplo más práctico, una infracción de tránsito, te pueden perdonar el 50% por voluntad de pago, pero nunca te van a perdonar el 80%, ni tampoco el 90%. Oh, qué raro, en la pesca sí, ¿eh? En la pesca te perdonan un 80 y un 90%. Pero vos a tu gente, a ese grupo que reclutaste y que están representando los intereses corporocráticos de un partido político, que es la cámpora, les exigían que hagan actas. Y esas actas eran condonadas a más de un 50 y hasta un 90%. Raro. Deja sacar muchas deducciones, ¿no? No hay que ser no es ser malintencionado, pero tampoco iluso. Y deja especular muchas cosas, ¿no? Deja a interpretar un montón de cosas, ¿no? Que posiblemente había plata por debajo del escritorio, quizás. Te estoy diciendo, quizás. No tengo pruebas, pero quizás. Porque no podés condonar actas por más de un 50%, hasta un 90%. E inclusive ese barco seguía cometiendo infracciones, y seguía zarpando y haciendo estragos, y seguían haciendo actas, porque bajaba Pepito de fiscalizar, hacía las actas, el barco zarpaba, subía Pedrito, y Pedrito también hacía actas, después las entregaba en el distrito o en la Secretaría de Pesca, donde sea, y ese barco seguía sistemáticamente infringiendo la Ley Federal de Pesca. Y lo único que decía el armador o quien sea es pagar las multas, nada más. Pero está mal eso, porque la Ley Federal de Pesca dice que si es algo recurrente al barco hay una medida también contra el barco no puede zarpar, no puede realizar la actividad pesquera si sigue arrojando pescado al mar, por ejemplo. Pero sin embargo, a las pruebas me remito que el barco seguía en actividad. Y no vamos a hablar de los permisos de pesca ni de dudosa procedencia, porque ahí ya nos metemos en un berenjenal. Permisos de pesca, también investiguemos un poquito los permisos de pesca. Investiguemos para atrás, naufragios, hundimientos, corrupción. Plata por debajo del escritorio. Y hoy pobreza, porque a raíz de la corrupción, hoy hay pobreza. Pero sin embargo, tienen el tupé de echarme a mí, echar a personas que somos de bien, solamente por querer cambiar la realidad, porque estamos en contra de la corrupción, mis queridos y mis queridas. Porque estamos a favor de un cambio de paradigma. Por eso lo voté a Javier Milei. Para que no haya un saneamiento de toda esta inmundicia social que estamos viviendo. Donde es mal visto el que hace las cosas bien y es idolatrado y exaltado el que es un corrupto delincuente que parece el pillo y el bueno de la película. Voté porque basta por eso. Que tienen que haber premios para el que hace las cosas bien, no para el que hace las cosas mal. Pero todavía, en estos 90 días de gobierno, en pesca se premia al delincuente. Y siguen habiendo actos de corrupción en la pesca. Porque los kioscos siguen estando, ¿eh? Qué lástima. Ojalá que Javier Milei lo sepa. Porque
porque yo voté por un cambio. No solamente por las ideologías políticas, sino por lo social, por lo cultural, por la seguridad jurídica, por la ética, por la moral, por todas esas cosas. Hoy la gente le votó a Javier. El 56% votó por ese cambio. Por favor, si está escuchando, cosa que no creo, señor presidente, confiamos en usted y queremos sacar el país adelante. Pero por favor, premios y castigos. No siga castigando al que quiera hacer las cosas bien. Castiguemos al corrupto. Pongamos gente idónea, gente honesta en los lugares que son relevantes para administrar. Saquemos a las ratas corruptas. Es la única forma de sacar al país adelante. No puedes poner a un ladrón a cuidar las gallinas, te la va a robar, sin lugar a dudas. Así que bueno, este es mi humilde mensaje. Y no es para justificarme para que no me echen, simplemente es un llamado de atención, porque todavía la pesca está en peligro. Y la pesca es un pilar fundamental en la producción, en el ingreso de bienes, porque entra moneda dura por la exportación. Se genera trabajo, o sea que es un pilar fundamental en la economía. Generamos un producto, se generan servicios, entra moneda, o sea que cumple con todas las características de lo que se necesita en un país que quiere salir adelante. Necesitamos exportar, producir, generar trabajo. Bueno, eso es la pesca. Fíjese qué importante que es la pesca. Y este es mi humilde mensaje. Y como siempre les digo, bendiciones. Chau, chau.